Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast sobre el acceso a la justicia. Hoy vamos a hablar sobre la complejidad del lenguaje jurídico y cómo afecta a las personas que todo este lenguaje no se puede entender claramente. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenida. Hola, compañera Noemí, es un gusto poder estar en este gran espacio de introducción a la ciencia jurídica para hablar un poco acerca de este proceso jurídico, sobre todo de su lenguaje, de cómo se ha construido esta ciencia jurídica. Así es. ¿Qué te parece si empezamos con la primer pregunta para no alargarnos más en nuestras bienvenidas, ¿verdad? Siempre nos gusta estar en este espacio, pero vamos a iniciar porque nuestro tema va a ser interesante el día de hoy y quiero hacerte la primera pregunta. A ver, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles son algunas de las dificultades que has encontrado al tratar de interpretar documentos legales o normativas? Yo considero que para empezar mi preparación, yo creo que es muy importante como fundamento del derecho conocer algunas palabras, el glosario jurídico. Sin embargo, también hay que reconocer que muchas veces, pues sí, la terminología suele ser complicada, no tenemos el acceso a ciertos documentos jurídicos, pero yo creo que pues para eso estamos en esta licenciatura, para poder profesionalizarnos y poder conocer un poquito más de esta gran ciencia jurídica. Exactamente, a veces la terminología, el lenguaje medio complicado, si a algunos abogados se les llega a ser difícil, yo creo que a las personas que no conocen el lenguaje, pues todavía un poquito más, ¿no? Por eso es importante, pues, tal vez como abogados, entender primero las palabras y después para podérselas explicar a las personas que estamos asistiendo, ¿no? Claro, sí, la verdad es una gran responsabilidad. Yo creo que si la esencia del derecho es poder regular las conductas del ser humano en sociedad, pues es una gran responsabilidad para nosotros poder entender este gran lenguaje jurídico. Y bueno, hay otra pregunta muy interesante que dice, ¿has tenido una experiencia donde el lenguaje jurídico complejo ha impedido a alguien entender estos derechos o estas opciones legales por esta falta del conocimiento del lenguaje jurídico? Fíjate que sí. Recuerdo un caso donde una persona no pudo entender los términos de su contrato de arrendamiento y terminó perdiendo su vivienda. Fue una situación muy triste, la verdad, porque no sabía que tenía opciones legales para defenderse. ¿Has visto algún caso similar tú? Sí, yo considero que igual pasa lo mismo como en medicina, ¿no? A veces nos Sí. hablan con estos términos cuando es una necesidad, no, no es nada más es porque el lenguaje se vea más bonito, sino que es una necesidad que todos los seres humanos puedan conocer estas palabras, ¿no? Sobre todo jurídicas, cuando hablamos del tema de salud. Y yo creo que también eso hace, esa es la verdadera como equidad y justicia, ¿no? Cuando todos están en este mismo lugar y sobre todo en el mismo entendimiento y conocimiento de estas áreas jurídicas. ¿Sabes qué? Que a veces los términos espantan a las personas y en lugar de ayudarles o de llevarlos a un entendimiento, pareciera que eso paraliza a las personas y muchas veces hacen lo que no deben de hacer por no entender estos términos, ¿no? He visto muchos casos donde las personas reciben notificaciones legales sobre demandas o multas y no entienden las implicaciones. Esto puede Claro. llevar a que no respondan adecuadamente y enfrenten consecuencias graves. Precisamente por no entenderlo primero, los lleva a tener consecuencias más fuertes, ¿no? Y todo por los términos que se vuelven muy exagerados o que no se pueden entender simplemente, ¿no? ¿Puedes Claro. compartir algún otro ejemplo donde el lenguaje jurídico complejo ha sido una barrera para que las personas entiendan y ejerzan sus derechos? Sí, yo creo que también hablando un poco más de nuestra realidad mexicana, en donde difícilmente tenemos un acceso a la educación o una educación de calidad, hemos visto cómo todavía pues las cifras del analfabetismo son muy altas, ¿no? Y más cuando hablamos de adultos mayores en nuestro país. Entonces yo sí considero muy importante y relevante que esta educación jurídica, sobre todo pues hablando un poco de la educación ciudadana, del involucramiento que tiene que haber hoy en día,
sí considero que se tiene que cambiar mucho este término, ¿no? Porque hemos visto cómo varios derechos han sido vulnerados, sobre todo con adultos mayores, con niños, con jóvenes, al no conocer de estos términos jurídicos, ¿no? Y yo creo que uno de los principios de la justicia es que la justicia es para todos, sin importar la edad, sin importar la condición, incluso social, académica, pues tendría que ser un término que fuera universal. Exactamente, que fuera accesible para todos, ¿no? Sí, y hay otra pregunta bien interesante que dice, ¿cómo piensas que el desconocimiento de los derechos afecta la capacidad de los ciudadanos para acceder a la justicia? Bueno, pues mira, yo creo que el desconocimiento de los derechos puede llevar a que las personas no busquen ayuda legal cuando lo necesitan o que no sepan cómo defenderse adecuadamente en situaciones legales. Esto puede resultar en injusticias y pérdida de oportunidades, ¿no? Precisamente, pues muchas veces tenemos miedo a lo que la cuestión legal pueda generarnos y entonces como que bloquean esa parte de acercarse a los lineamientos jurídicos para tener un buen resultado, ¿no? Claro, yo creo mucho que el lenguaje pues siempre ha sido una fuente que nos brinda seguridad y confianza, ¿no? Entonces, una persona que no conozca sus derechos no es porque no quiera, ¿no? Tal vez es porque nunca ha tenido este acceso a una educación legal, nunca ha tenido un acceso respecto a la educación ciudadana y lamentablemente eso hace que tal vez como seres humanos nos sintamos inseguros de ejercer nuestros derechos, ¿no? No solamente al no conocerlos, sin ni siquiera tener la conciencia de que mi voz importa, ¿no? De hacerme escuchar. Y yo creo que es una realidad que hoy vivimos en nuestro país, que al no conocer nuestros derechos, al no saber alzar nuestra voz, pues muchas injusticias suelen pasar, ¿no? Fíjate que este caso lo veo mucho, por ejemplo, en las herencias. Cuando una persona ya mayor de edad nunca se acercó a un abogado, a una consultoría y dejan terrenos, dejan dinero en el banco, dejan pertenencias sin ninguna dirección y entonces, ¿qué pasa? Que las familias se vuelve un problema muy fuerte, ¿no? Porque precisamente la persona adulta que era la encargada de dejar un testamento, legalmente escrito, no se acerca con las personas adecuadas o una dirección adecuada legal y entonces deja problemas para la familia, ¿no? Claro, yo creo que también nuestro sistema de justicia tiene que hacer un apartado, un espacio precisamente para la formación y para la educación, porque yo creo que así como nos brindan educación financiera, educación de otras áreas académicas, yo creo que la educación legal también debería de ser algo muy importante. Nos evitaríamos incluso muchos problemas legales si existiera esta conciencia respecto a nuestros derechos, incluso al funcionamiento de los sistemas jurídicos, ¿no? Yo creo que hoy en día hay una gran desconfianza entre todo el sistema social de hoy en día y qué mejor que pues precisamente se forme a una generación con esta conciencia legal y que tengan un acercamiento que no sea tal vez muchos no se acercan por lo mismo de que creen que es una ciencia muy complicada, que sí lo es, ¿no? Pero que lo puedan entender, ¿no? Como bien lo hemos aprendido en estas materias, el derecho está siempre presente en nuestras vidas y qué mejor que poder entenderlo y precisamente llevarlo como una práctica diaria, que el derecho no solamente tiene que ser entendida para los abogados, para los jueces, ¿no? Sino que el derecho, precisamente como esta ciencia que regula la conducta, pues siempre tienen que estar estos principios en nuestro diario vivir. Exactamente, eso es muy cierto. ¿Qué te parece si ahora hablamos acerca de la falta de recursos y asesoría? ¿Tú cuáles crees que serían los obstáculos más comunes que enfrentan las personas para obtener asesoría legal adecuada? Yo creo que primero que existe esta confianza en que eh, todos los seres humanos que necesiten una asesoría legal sepan que cuentan con profesionistas no legales que les pueden apoyar. Yo creo que muchos no se acercan por lo mismo de que creen que va a ser muy caro, que no va a ser entendible y o se entiende, ¿no? Que sí suele pasar ese tipo de casos, pero yo creo que también hay acceso a la información, que es algo muy importante en el tiempo que estamos viviendo. Hay un acceso muy, muy importante a la tecnología
en donde también nosotros pues tenemos que asumir esta responsabilidad de estar en constante aprendizaje, de no cerrarnos, de abrirnos a estas nuevas oportunidades, ¿no? Yo sé que pues ahora tenemos muchos videos, hay muchos materiales digitales que precisamente fomentan esta conciencia jurídica para poder conocer un poquito más de cómo es el mundo legal, ¿no? Y más en nuestro país. Así es, así es. Yo creo que también a veces las personas tienen un pensamiento erróneo acerca de que piensan en un abogado y piensan en alguien que los va a estafar, ¿no? Que va a no darles la dirección correcta, sino que les va a llevar a tener un proceso más largo para poder cobrar más a lo mejor, ¿no? Pero no siempre es así. También hay personas que saben hacerlo lo correcto, que saben trabajar honestamente y yo creo que a veces también podría ser un obstáculo, ¿no? El quitarnos ese pensamiento de la mente y atrevernos a acercarnos a un abogado que nos pueda dirigir correctamente, ¿no? Claro, y realmente yo creo aquí que hay que dignificar la labor de un impartidor de justicia, ¿no? Porque Exacto. muchas veces un abogado no solamente es aquel que hace contratos, sino también es un consejero, es un mediador, es un orientador, y yo creo que eso también depende mucho de la formación del abogado, ¿no? Del impartidor de justicia. Yo creo que hoy, para que se mejore esta accesibilidad al sistema judicial, pues primero a nosotros nuestra labor y nuestra responsabilidad es poder dignificar esa imagen, ¿no? Y bueno, hay Sí una pregunta es. bien interesante hablando de la accesibilidad que hay. ¿Qué cambios propones para hacer el sistema legal más accesible para todos, independientemente de la situación socioeconómica, de la situación cultural, de esta situación que hoy vivimos? ¿Cómo podemos hacer que este sistema sea más accesible? Bueno, pues como lo hemos venido platicando, yo creo que una de las cosas que yo propondría y también tú lo comentaste un poco, simplificar el lenguaje, ¿no? A veces tenemos documentos así enormes sobre una demanda y hablan o tratan muchas palabras muy complejas que uno como abogado se puede acostumbrar de alguna forma, ¿no? Pero que si se simplifica el lenguaje, podrá ser más fácil también para que las personas sientan esa puerta abierta para poder acercarse a un abogado o acercarse a esta parte legal, ¿no? Que como bien lo decías también hace un momento, está implícita en toda nuestra vida. No es como que solamente cuando necesitamos una demanda o ver lo de una herencia o un divorcio, algo así, no solamente en ese momento lo necesitamos, sino en nuestra vida cotidiana necesitamos esta parte legal y qué mejor que poder simplificar este lenguaje, hacerlo más fácil de entender y así las personas y también los abogados vamos a reducir el tiempo de trabajo y la cercanía con la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que un principio básico de todas las relaciones es la comunicación. Y entre estas áreas de la comunicación, pues obviamente el lenguaje es una herramienta muy importante en la comunicación. Entonces hoy vemos que muchos de los problemas que vivimos en la sociedad es por la falta de comunicación, por esta falta de diálogo, ¿no? Yo creo que hay que promover mucho este diálogo entre otras áreas sociales, ¿no? Tal vez muchas veces como ciudadanos estamos muy cerrados y no nos involucramos con lo que está pasando en nuestra sociedad, en la economía, la política, la educación, el medio ambiente. Y yo creo que hoy tenemos grandes herramientas que nos permiten precisamente tener esta accesibilidad, pero también depende mucho de, ahora sí que nuestro querer, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante como abogados, que tenemos que estar siempre bien comunicados y sobre todo conocer de lo que está pasando y esta realidad. Y yo creo que también nos vuelve muy empáticos. Yo creo que la abogacía nos hace ser más empáticos, conocer las distintas realidades, porque bien lo decíamos, ¿no? Hay una gran diversidad y de diferencias en nuestro país, tanto culturales, tenemos incluso muchas lenguas y es lamentable que no puedan tener el acceso al sistema jurídico por su lengua, ¿no? O por sus tradiciones o por sus costumbres. Entonces yo creo que hoy nosotros sí podemos marcar una gran diferencia porque de eso se trata la accesibilidad a la justicia, ¿no? Primero empezar por el lenguaje, por la manera en cómo se comunica la justicia
y ya posteriormente pues ir desarrollando este tipo de herramientas. Entonces yo creo que también a veces estamos peleados con las herramientas cuando al contrario son muy buenas. El acceso a la tecnología no solamente es para entretenernos, ¿no? Sino también es para la información. Y lamentablemente en un mundo intercomunicado, hoy en día el uso de la tecnología, más que ser un Sí, gusto, es una necesidad. sí, Entonces podemos exacto. ver también cómo las notificaciones, los acuerdos, pues ya todo hoy es de manera digital. Y, no, y aquí yo creo que hay grandes barreras, ¿no? Primero la alfabetización, después la transición a esta era digital, y si de por sí el lenguaje legal suele ser complejo, pues yo creo que cada vez más pueden surgir más limitaciones y al no tener esa buena comunicación, pues lamentablemente no se va a poder impartir la justicia de manera adecuada, ¿no? Exactamente, fíjate, Mitch, yo creo que si uniéramos estas dos ideas de la que hablaste tú acerca de la buena comunicación y la simplificación del lenguaje, ahorita estaba pensando así muy rápido, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un desacuerdo, cuando haces un contrato, ¿no? Por ejemplo, para crear una empresa. Y ya está creada esa empresa y las dos partes que se juntaron para crear esta empresa tienen algún conflicto, la amenaza, porque de hecho lo toman así como una amenaza, es te voy a demandar, ¿no? Y eso lleva a más conflictos. Pero si entendiéramos que el acercarnos a la parte legal para poder aclarar nuestros desacuerdos y tomar la ley para poder tener un buen rumbo para las dos partes, nos daríamos cuenta que una demanda no es una amenaza, sino más bien es una herramienta para poder aclarar nuestras diferencias y que que a las dos partes nos vaya bien, ¿no? Yo creo que se llevaría a un trabajo más simplificado, más claro, que produciría menos problemas, ¿no? Porque precisamente la ley está para eso, ¿no? Para aclarar y para ayudar, que sean herramientas en las que nosotros como personas que no tenemos toda la información en la mente, tal vez al momento no podemos aclarar, pero que la ley sí nos puede ayudar a aclarar y dar un buen rumbo a las dos personas, ¿no? Claro, yo creo que hoy en día vemos que necesitamos exigir nuestros derechos, necesitamos alzar nuestra voz, necesitamos utilizar las leyes, porque muchas veces queremos hacer justicia por nuestro propio mano, ¿no? Justicia por lo que, Ujú. lo que pensamos, lo que sentimos a través de nuestras ideas. Pero obviamente al conocer que hay muchas herramientas legales, como bien lo decías, las leyes, los derechos, es decir, ya no necesitamos crear más cosas cuando ya la misma Exacto. ley, los mismos derechos ya nos están respaldando, ¿no? Yo creo que aquí es fomentar, pues precisamente una formación jurídica accesible para todos, entendible, y de esta manera yo creo que nuestro sistema jurídico cambiaría mucho, ¿no? Yo creo que esa es también una responsabilidad como ciudadanos, no solamente de los jueces, de los magistrados, de los abogados. Yo creo que como ciudadanos, nuestro principal responsabilidad es exigir nuestros derechos. Y hoy vemos que en México, pues incluso esta cultura de las denuncias, muchas veces no sabemos ni cómo hacer una denuncia, no sabemos a quién dirigirnos, no. Entonces yo creo que por pequeños detalles como la comunicación, como el uso adecuado de las palabras, pues claro que tienen gran consecuencias, ¿no? Si no manejamos una comunicación abierta, accesible para todos. Y hay una pregunta muy buena que dice, ¿cómo crees que podría transformarse la cultura jurídica para fomentar una mejor comprensión del derecho entre los ciudadanos? Wow, esto está muy interesante porque ya estamos en barreras culturales. Y creo que los abogados y profesionales del derecho deben ser más proactivos en la educación pública y en la simplificación del lenguaje jurídico. También es importante fomentar una cultura de transparencia y accesibilidad. Por ejemplo, los abogados pueden ofrecer charlas y seminarios gratuitos en comunidades locales, ¿no?
El simple hecho de poder también nosotros abrir las puertas como abogados, abrir las puertas para llevarles esa información a todas estas personas que no la tienen a la mano, yo creo que eso también nos abre esta barrera cultural, ¿no? Porque pues sí, hay personas y eso lo vemos mucho desafortunadamente en nuestros niveles escolares, ¿no? Una persona que ha estudiado la universidad, aunque no haya estudiado la carrera de derecho, entiende un poco más esta parte legal que una persona que solo estudió la primaria, ¿no? Eso hace una brecha de entendimiento que también esta puede ser un obstáculo para que las personas se acerquen, ¿no? Y yo creo que si nosotros como abogados dedicamos un poco de tiempo para que estas personas que tienen un poco menos de conocimiento puedan entender esta parte legal, yo creo que esto también va a abrir nuestra brecha, ¿no? Claro, y si bien yo algo que reconozco mucho del derecho es que nos hace ser primero personas muy críticas, no nos abre este pensamiento crítico para poder reflexionar, para poder argumentar. Y también hay habilidades que con esta ciencia jurídica podemos desarrollar, ¿no? El hecho de la expresión, el hecho de la comprensión lectora, ¿no? Yo creo que un abogado que no comprenda lo que lee muy difícilmente pues puede resolver un caso o puede ayudar a las personas. Y hoy yo creo que sí estamos viviendo en un sistema educativo incluso interdisciplinario, en donde las disciplinas no están peleadas con la otra. Hay veces que la educación solamente se ha enfocado en brindar herramientas académicas de matemática, literatura, ciencias y hasta ahí. Pero yo creo que hoy en día esta interdisciplinariedad nos permite que otras ciencias se conecten, ¿no? Como si enfocamos la ciencia jurídica con la educación, con la política, con el medio ambiente, pues vemos cómo poco a poco vamos generando ahora sí que mayor comunicación y lo vemos en nuestras materias, ¿no? Estamos llevando economía, globalización, incluso un poco de medio ambiente, materias que nos enseñan como urbanismo, ¿no? Que yo decía, bueno, tal vez para nosotros como principiantes no le hallemos mucho sentido a llevar algo de urbanismo, pero cuando precisamente haces esta conexión, pues te sorprendes de que el derecho tiene esa responsabilidad de poder generar esta conexión con las diferentes áreas y también pues esa conexión llevarla a los adultos mayores, a los jóvenes, a los niños, a las personas que se encuentran en vulnerabilidad. Entonces yo creo que es muy importante que el derecho, pues esa es la verdadera accesibilidad, cuando todos se entienden de lo que estamos hablando y bien lo decías, ¿no? Hay una cultura, uno, pues sí, de desconocimiento y otra es una cultura muy peleada en donde creemos que todo es corrupto, ¿no? Que el sistema jurídico es corrupto, no me acerco a un abogado porque me va a traicionar, no me acerco a un servidor público. Entonces yo creo que lamentablemente hemos visto estas grandes consecuencias por falta de educación, por falta de formación, por falta de accesibilidad ahora sí que a estos términos jurídicos. Y yo creo que sí tendría que la educación, pues es un reto, pero sería muy importante que formara a seres humanos desde primaria, secundaria, no preparatoria, para entender la realidad en la que viven, porque al final todos somos ciudadanos, todos somos parte de este país, de esta ciudad, y qué mejor que entender cómo funciona, ¿no? Cómo está construida, cuáles son estos sistemas con los que contamos y eso se va a lograr pues cuando mejoremos el lenguaje jurídico. Exactamente, porque fíjate, hablando acerca un poco de lo que ahorita tocabas, yo creo que desde la primaria nos enseñan que existen tres poderes que rigen nuestro país, ¿no? Pero desde ahí como que no queda muy claro y entonces empieza a haber una confusión, ¿no? Y para las personas que solamente, como lo decía hace un momento, que solamente estudian la primaria, pues se quedan con esa mentalidad errónea, ¿no? De, bueno, existen tres poderes, pero solamente es para exigirme, solamente es para pedirme, solamente es para someterme, pero ¿en qué me ayudan, ¿no? Y entonces si hubiera un entendimiento más claro de en qué ayudan estos tres poderes a la sociedad desde la primaria, entonces, como dices, tendrían un
un entendimiento más claro acerca de esta legalidad en el país, ¿no? Claro, sí, yo creo que es muy importante porque es lamentable ver que en nuestro país pues incluso hay personas sin documentos oficiales, ¿no? Sin acta de nacimiento, no están Sí, registrados y vemos como estos pequeños problemas, el hecho de que no sepan que es un acta de nacimiento, que no sepan que se tienen que registrar, es decir, pues vemos que hay un desconocimiento muy, muy importante en cuestiones jurídicas, ¿no? Más allá de los problemas legales, estamos hablando de la identidad, ¿no? Cuando no sabemos sí, cómo tramitar el INE, no sabemos todos los derechos que tenemos como ciudadanos y eso pues también nos limita a exigir, ¿no? Si no sabemos que somos mexicanos, que tenemos una identidad, que tenemos derechos, pues ¿cómo los exiges? Entonces, hoy en día se exacto. habla mucho de derechos, hoy en día se está hablando de exigir los derechos, pero ¿qué exiges, no? Si no conoces. Entonces yo creo que es muy importante que pues generemos esta accesibilidad primero al conocimiento, al saber y previamente pues ya podemos llevarlo a la práctica, ¿no? Ya después podemos exigir, podemos realizar una denuncia, podemos llegar a acuerdos. Y yo creo que en nuestro país todavía esta parte legal no es tan abierta como otros países, ¿no? Todavía solemos hacer los acuerdos, nada más entre dos personas, ¿no? Estos acuerdos entre pares y nunca metemos a la ley y eso pues ha generado que haya más conflictos, ¿no? Yo creo Sí, que claro. ahora esos acuerdos, ¿no? Por leyes y costumbres, y digo, no está mal, pero dejamos a un lado estas herramientas legales que tenemos por falta de desconocimiento. Sí, claro. Y fíjate, ahorita con lo que mencionas, a lo mejor alguien que nos escuche diría, ay, ¿cómo puede ser que una persona todavía no tenga acta de nacimiento en pleno 2025, ¿no? Pero desafortunadamente sí lo hay, sí lo existe. Y no Sí, una, no dos, sino todavía hay un porcentaje de la población grande que sufre de esta parte, ¿no? Y es preocupante porque a la hora de morir y quién murió y por qué murió y si no existía, cómo murió, ¿no? claro. Entonces, se vuelve un problema legal fuerte para la familia, sobre todo. Mitch, te voy a hacer una pregunta más. ¿Qué papel crees que deberías desempeñar, que deberían desempeñar los abogados y profesionales del derecho en la simplificación del lenguaje jurídico? Yo creo que hablando un poquito más de la identidad de un abogado, yo creo que también un abogado es un educador, es un formador, es un orientador, un facilitador. Entonces yo creo que los abogados, pues ahora sí que como una habilidad de ser humano tienen que tener esta empatía, esta conciencia de que primero que nada, pues todos los seres humanos somos diferentes, tenemos diferentes realidades, ¿no? Y lamentablemente en nuestro país pues hay muchos privilegios. Hoy en día la educación es un privilegio, hoy en día el acceso al Internet es un privilegio, el acceso a la salud es un privilegio. Y yo creo que no podemos ahora sí que generalizar que todos hemos tenido un acceso a la educación cuando no es cierto, ¿no? No todos hemos tenido un acceso incluso para saber leer o escribir. Entonces yo creo que es muy importante que un abogado siempre tenga esto, ¿no? En su conciencia, que las realidades son muy distintas, que los casos son muy distintos. Y yo creo que eso también es algo que debería de generar esta identidad en nosotros como abogados, ¿no? El ser empáticos, el ser maestros, el ser educadores, el ser formadores. No solamente alguien que estudia educación es un educador, es un orientador, sino que también un abogado tiene que formar, ¿no? Yo creo que yo he visto, ¿no? Que la mayoría de los casos que se ganan o los acuerdos que se llevan a cabo de manera eficaz es porque el abogado pudo acompañar y pudo orientar todo el proceso, ¿no? Y yo creo que también los clientes, los seres humanos se sienten más acompañados a la hora de contar con un abogado que es transparente, que es auténtico, que es genuino, que les explica con paciencia y pues lo vemos, ¿no? O sea, los casos pues pueden ser desde un niño, un infante, ¿no? Un adolescente, pueden ser adultos mayores, pueden ser personas que se encuentran en vulnerabilidad. Y ese es un gran reto, ¿no? Yo creo que hoy estamos Sí, hablando de muchos de los beneficios, ahora sí, de las cualidades de un abogado, pero yo creo que también cada profesión tiene sus retos. Y un gran reto para un abogado es precisamente pues que lo entiendan, ¿no? Yo creo que con tantos sí. términos legales,
uno de los retos que tiene que poner mucha atención es ser entendible. Lo mismo pasa con la medicina, ¿no? A veces no tener una buena comunicación o con términos ahora sí de biología, de ciencias, pues muchas veces puede impedir que te entienda, ¿no? Y yo creo que el verdadero experto o el verdadero profesionista es quien se hace entender con todos, ¿no? Sin importar qué, es aquel que puede realizar su trabajo sin importar la situación, sin importar la realidad, gracias a su preparación, a su experiencia, pues puede tener esta oportunidad, ¿no? Exactamente, Michelle. Muy buena respuesta porque, como lo dices, a veces pensamos que el mejor abogado puede ser aquel que te saca del problema, ¿no? Pero si no entiendes como cliente, no entiendes lo que está sucediendo, lo que está pasando, pues sabes que el abogado está haciendo algo, pero en realidad no entiendes lo que está haciendo, ¿no? Y todavía se vuelve mucho mejor este abogado si aparte de poder llevar a buen fin tu caso, también tu cliente está entendiendo paso a paso lo que estás haciendo, ¿no? Aunque a lo mejor en nuestro bonche de demanda tengan las mismas palabras complicadas. Pero al acercarnos al cliente, el cliente sabe específicamente lo que estamos realizando, ¿no? Claro, y yo creo que es muy bueno, digo, tenemos muchos profesores en la universidad que nos exigen, obviamente es una responsabilidad conocer los términos, pero yo creo que también pues tenemos que conocer esta realidad, ¿no? De decir, oye, pues si puedo simplificar y puedo explicar de mejor manera, ¿por qué no hacerlo? No, yo creo que una de las herramientas del derecho, pues es precisamente que todos comprendan, que todos entiendan, que si la esencia del derecho es regular estas conductas, ¿cómo vas a poder regular una conducta, un comportamiento si ni siquiera te entiende, ¿no? Yo creo que eh, lo podemos ver cuando estás educando a un pequeño para que sepa que está haciendo las cosas mal, pues primero tiene que entender que está haciendo las cosas de manera negativa, ¿no? Que está haciendo cosas que pueden traer consecuencias. Entonces yo creo que pues obviamente en nuestro país no todos estudiaron derecho, no todos entienden términos legales, pero tienen que saber que las acciones que están haciendo son incorrectas, ¿no? Y a veces a la hora de transmitirles que están haciendo las cosas incorrectas, pues tiene que ser de manera más transparente, más clara, e ir cambiando poco a poco esta cultura legal, ¿no? Y hay otra Sí. pregunta muy, muy buena que dice, ¿cómo crees que la simplificación del lenguaje y el diseño de las leyes podría impactar en en la comprensión y el acceso a los ciudadanos a este sistema legal? Bueno, mira, la simplificación del lenguaje y el diseño de las leyes podría hacer que las personas entiendan sus derechos y obligaciones, ¿no? Lo que facilitaría el acceso a la justicia y promovería una sociedad más equitativa. Eso también podría reducir la carga sobre el sistema judicial al disminuir el número de casos mal manejados, porque es lo que sucede, ¿no? Cuando puedes entender, cuando puedes comprender, cuando todo está yendo en línea, muchos casos se solucionarían por sí solos, no solamente haciendo ejecutar la ley tal cual. Y entonces esto reduciría muchos casos, porque ¿qué es lo que pasa? Que como no te gustó lo que la resolución o no te gusta el manejo que se le está dando, hay una contrademanda y hay otra contrademanda y eso se vuelve un problema interminable, ¿no? Pero cuando podemos entender y ser claros en lo que entendemos y en lo que la ley nos está diciendo, cuando podemos simplificar todo esto y poderlo llevar a un punto más claro, eso nos quita muchos problemas alrededor. Aparte, fíjate, hace un rato hablábamos acerca de los costos, ¿no? Que a veces las personas no se acercan o como que tienen ahí el miedito porque precisamente estos procesos tan largos y tan complicados que se pueden generar al no entender la ley, pues lógicamente te genera un costo mayor, ¿no? Pero cuando es fácil de entender, cuando te lleva a comprender todo, también te lleva a tener costos menos gravosos, ¿no? Porque simplemente es un proceso recto donde no hay vuelta de hoja y entonces todas las cosas se simplifican, ¿no? Claro, y esta parte que mencionabas al inicio es importante de comprender nuestros derechos y obligaciones, porque muchas veces
ok, sabemos que hay que exigir que tenemos derechos, pero también tenemos muchas obligaciones como Así es. ciudadanos, ¿no? Y yo creo que esa parte, no, lamentablemente no solamente tenerle miedo a la cultura legal, sino como ser humano, ¿no? ¿Cuáles son estos valores intrínsecos como ser humano? O sea, no voy a matar, no voy a robar, no tengo que cuidar, o sea, lamentablemente pues tiene que existir tantas leyes para regular estas conductas cuando tendrían que ser inherentes al ser humano, pero por una falta de educación o de entendimiento, pues como todo, ¿no? Una mala comunicación siempre va a llegar a malos acuerdos, a discusiones. Entonces yo creo que esta simplificación del lenguaje va más allá de hablar de términos académicos, va más allá de hablar ahora sí de que cuestiones, pues, de la ciencia jurídica, ¿no? El hecho del lenguaje precisamente ayuda a fortalecernos como sociedad, a ser uno, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca, pues, cuando hablamos de esta unidad, en donde si el derecho, pues, fuera más accesible, ¿no? A la ciudadanía, yo creo que las cosas serían distintas, ¿no? Habría más confianza en los sistemas legales, habría más confianza a la hora de realizar una denuncia, a la hora de exigir un derecho. Y yo creo que también cuando hablamos de que dicen, bueno, es que todos tienen el derecho de alzar la voz y de exigir sus derechos, sí, pero antes para poder exigir, pues tienes que haber conocido, ¿no? Para poder exigir tu derecho al agua, a la educación, pues tenías que conocer de que eso era un derecho, ¿no? Y cuando hoy vemos que hay muchos adultos mayores que no sabían que era un derecho tener acceso al agua, ¿no? O a tener tu credencial o a tener tu certificado, a tener, es decir, tenemos que abrir más esta academia jurídica y Sí, romper más este panorama de que el derecho solo es academia. No, el derecho también es un área social, el derecho también es una herramienta social y si bien yo creo que es una responsabilidad de la ciencia jurídica, pues brindar esta accesibilidad. Si vemos que hay una ciudadanía que ha sido vulnerada y que difícilmente va a poder tener este acercamiento, pues qué mejor que sea el derecho quien brinde este acercamiento, no, no al revés. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, hay otra pregunta que dice, ¿cómo harías para que las personas entiendan sus derechos y obligaciones que faciliten este acceso a la justicia? Bueno, ¿cómo promovemos una sociedad más equitativa, igualitaria, con esta simplificación del lenguaje? pues hace un rato hacías una propuesta, se me hizo muy interesante, acerca de hacer, perdón, de llevar esta información a las demás personas, ¿no? Como abogados, tal vez dedicar un tiempo, no sé, ¿no? O hacer conferencias en las comunidades, de manera que tal vez podemos dedicar 10 minutos a un tema y yo creo que si al simplificar el lenguaje y poder llevar estas conferencias, estas pláticas, sobre todo a las comunidades más necesitadas o a las que menos entendimiento tienen del tema, yo creo que esto nos ayudaría a que la sociedad pudiera comprender mejor estos términos y en qué les ayudan, ¿no? No solamente que existen, sino en qué les ayudan a ellos, ¿no? De qué les pueden servir, para qué pueden hacer uso de estas herramientas, cómo se pueden acercar a ellas, porque fíjate que muchas de ellas ni siquiera necesitan de un abogado, pero sí necesitan conocerlas para saber que las pueden utilizar, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo vago estoy en mi casa y necesito una cuchara específica, un cucharón. Y no recuerdo que lo tengo y el cucharón está ahí guardado y nunca lo utilizo porque no recuerdo que ahí está, ¿no? Pero lo tengo y no hago uso de él. Y eso pasa con la ley, ¿no? Tenemos las leyes, tenemos las herramientas, pero no hacemos uso de ellas porque no sabemos para qué sirven o no sabemos que las tenemos, ¿no? Claro, y yo creo que tenemos que promover estas iniciativas, ¿no? Si bien lo decías, abrir más el conocimiento jurídico, yo digo, tanto contenido basura que hoy tenemos, ¿no? Con comerciales, y a mí me impacta que solamente cuando hay elecciones en línea hace comerciales para la formación ciudadana, cuando la formación ciudadana, esta participación ciudadana tiene que estar presente siempre. Entonces vemos Exacto. que hay muchos cambios como sociedad
y muy rápidos, ¿no? Esto de la reforma judicial que dices, ¿cómo, Sí, sí, cómo ahora van a votar por sus jueces, por sus magistrados y ni siquiera conocen qué es lo que realiza un juez, ¿no? Si ni siquiera tienen este acceso a la participación, ¿no? Vemos que ahora sí que nuestro país está dando cambios y pasos acelerados, reformas a la educación, reformas del medio ambiente. Vemos que cada vez más estamos expuestos a muchísimos cambios que nos exigen conocerlos, que nos exigen ahora sí que ser muy transparentes. Imagínense, ¿no? Yo veo la reforma judicial, más de 70 hojas, ¿no? Un montón de hojas para leerla y, oye, ¿cómo vas a llevar esa información a las personas que van a votar, ¿no? ¿Cómo yo como ciudadano voy a poder ser parte de estos cambios si ni siquiera el lenguaje es accesible, ¿no? Vemos exacto, cómo que si la reforma a los medios digitales, dices, ok, tal vez todos usamos redes sociales, pero pues ¿cómo vas a leer un acuerdo de toda la reforma, ¿no? Cuando tenemos que simplificar, y eso es lo que nos hace ser equitativos, eso es lo que nos hace ser igualitarios, cuando todos estamos conscientes de lo que estamos viviendo, cuando todos estamos conscientes de lo que está pasando en nuestro país. Lamentablemente, pues muy pocos somos los que realmente conocemos estas problemáticas, ¿no? Por esta falta de información. Y yo creo que hoy podrían las instituciones generar ahora sí que más comunicación, que si en línea hace sus comerciales, que si, no sé, el sistema judicial también poder, como decías, generar estos programas para concientizar a los demás sobre cómo participar o el acceso que tienen a la justicia, ¿no? A veces creemos que el presentar una denuncia nos va a costar, que el exigir nos va a costar, que tener una asesoría legal nos va a costar. Y digo, sí, es parte, ¿no? Cuando accedes a un servicio privado, pero también nosotros tenemos el derecho a contar con una asesoría legal en caso de ser necesario y es gratuita. exacto. Entonces vemos que hay muchas instituciones que tienen muchas oportunidades, vemos que claro que podemos tener acceso a la educación pública, claro que tenemos acceso a la comunicación y por qué no ahora sí que ser más transparentes y mencionar que en nuestro país pues sí hay muchos derechos, ¿no? Y tenemos que acceder a ellos. Y yo creo que eso Sí, es muy así es. importante. Así es, Michi. Pues ha estado muy interesante esta plática. Hemos visto muchos puntos importantes. ¿Cuál sería tu impresión final, Mich? Pues creo que es un reto para conocer más. Honestamente, pues sé que estamos iniciando con este proceso académico en derecho, pero yo creo que es un reto para nosotros ver cómo estos pequeños detalles afectan mucho, ¿no? ¿Quién iba a decir que los términos legales pues sí iban a afectar de gran manera el hecho de no saber expresarnos, el hecho de no saber comprender un documento? Yo creo que eso nos reta más a nosotros a pues obviamente estudiar más, a esforzarnos más pero a la vez conocer las realidades de todos, ¿no? Y de verdad que pues agradezco estos espacios que a pesar de estar en aulas virtuales, pues nos brinden estos espacios para dialogar, para conocernos más y sobre todo pues también para poder expresar nuestro sentir. Así es, en lo personal también, de repente solamente cuando piensas en la carrera de derecho, no piensas en todas las áreas que abarca, ¿no? Realmente, como lo hemos comentado en todo este tiempo, es parte de la vida cotidiana, pero a veces no nos alcanzamos a dar cuenta de todo lo que abarca la parte legal, ¿no? En lo personal, a mí se me hizo complicado entender, yo decía, ¿por qué nos está tocando economía, no? Pero realmente tiene mucho que ver en todas las áreas y para poder tener una comprensión mejor, pues es bueno tener todas estas materias que hemos tenido, ¿no? Ha sido interesante lo poco que llevamos y yo creo que lo que viene va a estar todavía mucho mejor y podernos desenvolver en estos discursos, pues nos lleva a un entendimiento más claro, no solamente de lo que uno piensa, sino también conocer los puntos de vista de otros y poder enriquecer nuestro punto de vista, ¿no? Sí, pues sí, fue un gran gusto poder estar en esta actividad con la jefa de grupo. Y pues espero que los compañeros que pues nos hayan dado de su tiempo para retroalimentar, para escucharnos, pues haya sido de gran ayuda, sobre todo para conocernos mejor y pues también esperemos escuchar los podcasts de los demás compañeros.
Así es, pues muchas gracias, Mitch, gracias por este discurso, estuvo muy bueno, la verdad, cada una de las preguntas, los puntos, tus puntos de opinión fueron muy valiosos, muchas gracias y pues espero que nos podamos ver en alguna otra ocasión. Y seguir colaborando por acá. Muchas gracias. Gracias, amigos, nos despedimos, que tengan buena tarde, hasta luego, bye.